Bueno, señor paciente, ahorita vamos a proceder a tomar lo que son los signos vitales. Primero, para tomar la presión arterial, primero debemos localizar lo que es la arteria braquial. Una vez localizada, procedemos a poner el baumanómetro, siempre 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Procedemos a poner, ¿no? En el baumanómetro tenemos una marca que nos va a ayudar a poner exactamente en lo que es la arteria braquial, ¿no? 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Colocamos al paciente el baumanómetro lo suficientemente ajustado, pero que sobresalga y haya la posibilidad de entrar 2 dedos, ¿no? Procedemos a insuflar. El medio palpatorio sirve para localizar lo que es la presión sistólica. Vamos a insuflar suavemente hasta llegar a 80-90 milímetros de mercurio. Una vez ahí, nosotros vamos a proceder a subir alrededor de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos. Suavemente, hasta que empiece a desaparecer el pulso radial. Una vez que desaparezca, tendemos a desinsuflar suavemente hasta localizar nuevamente el pulso, ¿sí? Dándonos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. El método que acabamos de ver es solamente para poder localizar lo que es la presión sistólica. Una vez que nosotros ya localizamos esta presión, procedemos a localizar lo que es la presión diastólica. Con el fonendoscopio localizamos a nivel del pliegue la arteria braquial. Colocamos el fonendoscopio con la suficiente presión como para poder auscultar de mejor manera, ¿sí? Una vez de eso, procedemos a insuflar hasta los 70 milímetros de mercurio. Una vez de los 70 milímetros de mercurio, procedemos a insuflar suavemente durante 10 milímetros de mercurio, un poco más, cada 2 segundos. Y escuchamos los 5 ruidos cardíacos. Y procedemos a desinsuflar completamente. El paciente sobre 80 diastólica. Y así es como se toma lo que es la presión arterial. Procedemos a tomar lo que es la saturación de oxígeno. Pedimos por favor al paciente que estire su dedo medio para poder tomar. Colocamos. Y tenemos lo que es la saturación de oxígeno, que es del 97%. Vamos a proceder a tomar lo que es la frecuencia cardíaca. Primero localizamos lo que es la arteria radial. Una vez localizado con el dedo índice, medio y anular, vamos a presionar levemente contra el hueso y vamos a proceder a contar durante 1 minuto. Y podemos determinar que el paciente tiene alrededor de 78 latidos por minuto. Una vez que ya hemos tomado la presión arterial, hemos tomado la saturación de oxígeno, el pulso, la frecuencia cardíaca, vamos a proceder a tomar lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí?
paciente va a tener que respirar normalmente, involuntariamente. El paciente, hemos determinado su frecuencia respiratoria, tiene alrededor de 17 respiraciones por minuto, encontrándose entre los valores normales. Procedemos a tomarle la temperatura y para esto hay diversas maneras. Tenemos métodos digitales o si no los antiguos termómetros de mercurio. En este caso vamos a hacerle la toma de la temperatura corporal por medio de este termómetro digital. Lo colocamos en la axila y procedemos a decirle al paciente que haga una aducción. Vamos a esperar unos de alrededor entre 2 a 2 minutos y medio. Listo. Procedemos a ver la temperatura del paciente. Recordemos que cuando se toma la temperatura axilar, tenemos que añadirle un valor que es de 0.5. Añadiéndole este valor, el paciente se encuentra con los 36.3 grados. Está entre los rangos normales. Esta es una temperatura tomada vespertinamente, tomado en la tarde. Acabamos de tomarle los signos vitales acá al paciente, que es un adolescente de 15 años. Primero le tomamos lo que es la presión arterial, dándonos un resultado de 125 en la presión sistólica y de 80 en la presión diastólica, queriendo decirnos que está entre los valores normales. Posterior a eso, nosotros tomamos una saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno nos dio un 97%. Estando entre los rangos de 95 a 99%, encontrándose normal. Posterior a eso, nosotros le tomamos al paciente lo que es la frecuencia o el pulso cardíaco, que resultó alrededor de 75 pulsos por minuto. Tomamos la respiración del paciente, dándonos a notar que tiene alrededor de 17 respiraciones por minuto, encontrándose entre los valores normales. Una vez tomados esos valores, procedimos a hacer lo que es la toma de la temperatura al paciente, en donde nos dio primero un valor de 35.8 grados centígrados. Pero recordemos que cuando se encuentra la temperatura tomada a nivel axilar, se aumenta 0.5. Y esos han sido los signos vitales de acá del paciente. Aparte de los signos vitales, nosotros también tenemos otros diferentes puntos para nosotros tomar este pulso. Bueno, dentro de la integridad de los pies vamos a ver lo que es el pulso pedial. Este se encuentra en el dorso del pie. En el dorso del pie, junto lateralmente al tendón extensor del dedo gordo. Justamente aquí. También tenemos la presión tibial posterior, en donde va a estar entre el malleolo y el tendón de Aquiles, y que podemos evaluar su pulso. Dentro de la sensibilidad protectora, nosotros vamos a evaluar lo que es la sensibilidad, pero antes de eso tenemos que ver su integridad física de los pies. Que los pies no tengan ningún tipo de laceraciones interdigitales, que no tengan ningún tipo de callos, algún tipo de tejido necrótico
cualquier tipo de lesión que se vea comprometido. Esto es indispensable en el momento de realizar la prueba en lo que son los pacientes diabéticos. Vamos a evaluar su sensibilidad, pero antes que esto, primero vamos a hacer que el paciente siente en su mano y que sepa que va a esperar un pinchazo en este monofilamento. ¿Sintió usted? Sí. Posterior a eso, nosotros para esta evaluación lo que vamos a hacer es revisar la sensibilidad en 3 puntos. Con el monofilamento, perpendicularmente a la superficie del pie, nosotros lo que vamos a hacer es topar los 3 puntos de la superficie. ¿Sintió la presión? Sí. ¿Sintió la presión? Sí. ¿En qué pie sintió la presión? En el derecho. ¿Sintió la presión? Sí. ¿En qué pie sintió usted la presión? El izquierdo. ¿Sintió la presión? No. ¿En dónde sintió la presión? En el pie izquierdo. Cuando hay cualquier tipo de lesión, ulceración, en donde dentro de estos 3 puntos donde se realice la sensibilidad, nosotros tenemos que realizar el pinchazo con el monofilamento en los contornos de la lesión. Podemos comprobar que el paciente no tiene compromiso en su sensibilidad.